3 de la mañana, escucho unos pasos que vienen para donde mí. Nunca había vivido esa experiencia que viví de esa manera. Levanto la cabeza, los pasos se detienen. Wow. Cuando los pasos se detienen, yo vuelvo de nuevo a arrodillarme. Por segunda vez escuché los pasos que se aceleraron y venían para encima de mí. Levanto la cabeza de nuevo. En los montes hay gente alrededor de ti, siempre hay gente ahí. Cuando bajo la cabeza me está dando miedo. La tercera vez dije, no vuelvo a levantar la cabeza y que pase lo que tenga que pasar. Vive Dios en cuya presencia estoy, que no miento. Lo que pasó en ese lugar me cambió la vida. Cuando los pasos venían para encima de mí, yo escuchaba como las hojas eran arrastradas y escuchaba el sonido de los pasos que venían para encima de mí. Y cuando eso se me acercó, me dio en la espalda. Siento que algo entra dentro de mí y comienza a hablar una lengua que jamás en mi vida he hablado. Esas lenguas he intentado que llegue y más nunca he hablado esa lengua. Hablé una lengua tan poderosa que la gente vino corriendo de todos los lados y me levantaron de la silla, me agarraron, comenzaron a orar por mí, comenzaron a reprender, porque yo pensaba que yo estaba reprendiendo un demonio y yo me turbé. Yo dije, ¿será que fue un espíritu raro? Y la gente reprendiendo. Le dije, Espíritu Santo, en mi mente, si fuiste tú que hiciste esto, que vuelva a pasar. Y antes de yo terminar esa frase, me dieron de nuevo en la espalda y escuché la voz de Dios que me dijo, Eri de la Rosa, te uso y más nunca serás el mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial, la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representes en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos fuera de cabina trayendo un testimonio, mensajes, prédica, experiencias espirituales que bendecirán tu casa, la de tu familia y la de tu ministerio. Y tenemos aquí a un hombre de Dios que respetamos, que admiramos, que está teniendo una trayectoria poderosa en el Señor. Es un joven que se ha puesto en la mano del Señor y Dios lo está haciendo con él, tanto nacional como internacionalmente, a través de la palabra, pero también a través de las manifestaciones de lo que Dios está haciendo. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio tener aquí a nuestro hermano Eri de la Rosa. Dios te bendiga, Eri. Amén, amén. Muchas gracias. Bendiciendo a esa bella audiencia que siempre está ahí presente para escuchar y ser partícipe de lo que Dios está haciendo a través de esta plataforma. Amén. Usted que está ahí, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. En los próximos segundos esto se va a poner serio. ¿Dónde nace Eri de la Rosa? Bueno, yo nací, ¿verdad? En un barrio o en un sector, kilómetro 11 de la autopista Duarte. Ahí me crié, es decir, capital, o como le llamamos aquí, capitaleño, aquí en la República Dominicana. Entonces, ahí yo me crié, comencé a vagar en el sentido de la vida, comencé a crecer, me crié en un hogar hostil, muy precario, un hogar donde había mucha bajeza y muchas cosas, ¿verdad? Que es triste, lamentablemente, pensar simplemente en eso. Y en ese momento, a los 8 años, nosotros nos mudamos a otro lugar que es al kilómetro 17, es decir, del kilómetro 11 nosotros nos mudamos al kilómetro 17. Mi adolescencia fue una adolescencia realmente como cualquier adolescente, hobby, jugué muchísimo, tenía muchas experiencias jugando y cosas así. Entonces, en ese momento, yo fui creciendo y me fui desarrollando en el kilómetro 17. Ok, ya en tu adolescencia, que tú te vas desarrollando y todo eso, ¿cómo tú eres en la escuela? Bueno, realmente yo era en la escuela, no era torpe en el sentido de que no me aprendía las cosas, sino más bien que yo era muy rebelde y yo hacía las cosas como que no me importaba y yo por eso entonces nunca logré tener buenas calificaciones aunque pasaba de curso, rara cosa. Dios mío. Yo no tenía buenas calificaciones, 70, 73, 72. Prácticamente esa era mi nota. 80 si el profesor me caía más o menos bien, que yo le hacía la tarea, 80, 85. Pero yo no tuve yo nunca fui meritorio, nunca yo fui un estudiante que resaltó por su conocimiento en la escuela secular, obviamente. Entonces, más o menos así. Entonces yo por la rebeldía y por la renuencia que me crié, entonces yo ahí
estudiaba y cosas así, pasaba como nosotros decimos, gateando. Gateando. Más o menos fue así. Entonces, la gente ve a Eric con esa elocuencia, predicando en grandes escenarios, tu vestidura, la forma de vestir, cómo te conduce tu educación. Y mira lo que tú cuentas. A nivel interno, ya en lo familiar, ¿cómo fue tu educación con tu papá, tu mamá, tu familia? Cuenta. Bueno, realmente a mí me tocó una vida un tanto incómoda porque mis padres casi no estaban en la casa. Quien nos crió a nosotros fue nuestra hermana más grande, se llama Jennifer. Entonces mi madre, como trabajaba en casa de familia, ella no paraba en la casa. Ella venía un día a la semana. Y se iba. O sea, prácticamente la semana tiene 7 días y ella duraba en la casa 2 días o 3 días simplemente. Hacía en la semana 2 veces. Entonces, nunca tuve a mi madre para que me enseñara las clases, ni a mi papá, porque también, de hecho, cuando yo nací a los meses, mi papá comenzó y entró en una empresa que duró más de 20 años en esa empresa. Es decir, que mi papá siempre estaba trabajando y mi madre. Yo no tuve esa educación de que plena de ello. Ahora bien, nosotros vivíamos más o menos alineados y hacíamos cosas no tan difíciles de ver en un adolescente, porque cuando mi padre estaba ahí o mi madre eran un poquito retos con nosotros y siempre no tenían algunos vecinos que le decían lo que uno hacía y pues cuando ella llegaba, imagínate si uno se portaba mal, ¿qué venía? Una pela, un castigo, y nosotros para evitar eso tratábamos de ir más o menos. Éramos una familia, hermanos, amorosos, siempre nosotros parábamos juntos y cosas así. Entonces, más o menos fue así la educación con ellos. Obviamente, no fue que me enseñaron cosas malas, pero no estuvieron ahí de manera intensa para corregirme en cuanto a la educación. Eric en el barrio, ¿cómo era Eric en el barrio ya cuando entra a adolescencia, no tiene a su papá y su mamá ahí porque están trabajando? ¿Cómo fue eso? Mira, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos mudamos del kilómetro 11 al kilómetro 17 de la autopista Duarte, ese lugar donde yo vivía era un barrio peligroso, a diferencia del lugar donde yo vivía al principio. El lugar donde yo vivía al principio era un lugar más calmado, un lugar más tranquilo, un lugar donde no había tanta delincuencia en ese entonces, porque las cosas no estaban tan difíciles. Luego entonces yo tenía 8 años de edad. Yo iba con el año, ¿verdad? Tenía 8 años de edad. Vengo entonces al kilómetro 17 y ya voy subiendo de edad. Voy creciendo, voy desarrollándome. Mi adolescencia fue de la siguiente manera. Cómo yo era en el barrio, cómo yo era donde yo vivía en ese sector. Sucede que cuando ya yo tenía 10 años, más o menos 10 años, comencé a ver lo que se veía en el barrio, lo que se movía en el barrio, lo que pasaba en el barrio. Mi madre me mandaba a mandarle a mi abuela, que estaba viva en ese entonces, habichuela, comida. Cuando mi madre estaba ahí, mayormente los domingos, días así que ella estaba en la casa, me mandaba a llevarle habichuela. Mira, llévale esta comida a tu abuela. Y cuando yo iba, resulta que yo veía cómo las personas a la luz del día atracaban a otros. Dios mío. Yo veía a la luz del día cómo las personas saqueaban a los demás, vendían sustancias prohibidas. Y yo veía todo eso y los ojos míos comenzaron a abrirse. Yo no tenía habilidad, yo no era astuto, yo no era tan inteligente de calle ni nada. Pero, ¿qué sucede? Que la psicología enseña que tú te puedes desarrollar conforme al ambiente donde tú estés codeado. Y tú comienzas a manifestar ciertas actitudes conforme al lugar donde tú vivas. Número 1, familia, hogar. De ahí tú puedes sacar conclusiones de tus actitudes. También del lugar donde tú vives. Hay gente que su papá no es guapo, no es violento, ni su madre tampoco, pero el barrio es violento. Sí. Y al barrio ser violento hace que ellos saquen la habilidad que tienen por dentro. Es un instinto que la gente tiene de preservación de vida. Y cuando saca ese instinto de preservación de vida por lo que se vive en el barrio, si no lo saca, muere. Se burlan de él, juegan con él, los amigos de la escuela lo estropean. Y por el sistema que se vive, ese sistema te saca a ti una habilidad que tú no tenías, porque en tu casa nadie era así. Mi padre era un padre tranquilo. Mi madre, yo nunca he visto a mi padre ni siquiera alzar la voz. Oye esto, no son personas de pleito, son personas tranquilas, de casa al trabajo y de trabajo a la casa. Sin embargo, el barrio donde yo vivía era otra realidad. Porque cuando yo salía de la puerta de mi casa, lo que yo veía en mi casa no lo veía en el barrio.
delincuencia, atracos, robos, sustancia prohibida, personas en motores haciendo y deshaciendo. Yo veía eso y los ojos míos comenzaron a abrirse. Resulta que cuando yo comencé a crecer, cuando comencé, te dije 10 años, 11 años, ahí los ojos, como te decía, comenzaron a abrírseme, pero no solamente los ojos se me abrieron, sino que comencé a hacer algunas cosas. A esa edad, yo entré a un billar que había cerca de mi casa. Lo primero es que antes del billar, para verdad, dar todo por secuencia, antes del billar, frente a mi casa había un club de Nintendo. Y ese club de Nintendo sucede que yo comencé a hacer trampa en ese club, porque como estaba frente a mi casa, ya yo me desarrollé yo tenía una habilidad para jugar esos videojuegos increíble. Y yo jugaba de una manera donde había un Dreamcast. Eso, lo que saben me van a entender. Había un Dreamcast que era un videojuego donde se llamaba la RUP. Y ahí tú podías jugar 4 personas, 3 personas o 2 personas o un solo. Resulta que yo me desarrollé tanto y sabía tanto jugar que yo ponía 2 para 1. Es decir, 2 personas para mí solo. Y nosotros apostábamos, comenzábamos a apostar. El que pierda paga la hora. O si tú pierdes tienes que darme tanto. Si yo gano tengo que darte tanto. Y comenzamos a apostar. Primera vez que yo comienzo a apostar. Wow. Cuando yo comienzo a apostar, ya yo estaba recibiendo dinero de esa apuesta. Y la mujer del lugar no sabía porque era por debajo, ¿verdad?, que se hacía. Y ella no podía saber eso porque entonces nos sacaba. Y nosotros de manera habilidosa comenzábamos a apostar. Y yo ponía a 2 gente porque yo sabía tanto que yo le daba 1 por encima de ventaja. Yo decía, jueguen 2 para mí solo. Y comenzaba y le ganaba. Increíble. Luego de ahí entonces subo al billar. Oiga cómo yo me voy desarrollando. Subo al billar, pero estoy hablando de 10 años, 11 años. Cuando yo subo al billar, comienzo a ver el juego normalmente. Pero ¿qué pasa? Que había un letrero que decía no menores. Yo trataba de entrar en un tiempo de descuido del que atendía el lugar o miraba desde la puerta y comenzaba a hacer favores. Oiga la mentalidad, comenzaba a hacer favores, comenzaba a buscarle algo, si tenía que barrer, le barría, con tal de que me dejaran ver el juego de billar. Y cuando yo comenzaba a ver el juego de billar, me interesó muchísimo el billar. Yo no tenía teléfono en ese tiempo, no usaba eso, nada de eso. Simplemente era lo que se veía en el barrio, ese era tu entretenimiento. Y cuando yo comencé a ver eso, oye, el corazón como que se me entró una adrenalina y yo quería jugar billar. ¿Qué sucede? Que yo primero estaba en la puerta viendo el juego. Después entonces me sentaba en un banquito, guacal de cerveza, y ahí yo me sentaba a ver el juego de billar. Y luego entonces ya yo tenía la mano encima de la mesa del billar y luego tenía un taco. Dios mío. O sea, porque era como que poco a poco yo me iba acercando y como que cogía confianza y luego entonces yo comenzaba a cuadrarle la mesa a la gente, a los más adultos, yo comenzaba a cuadrarle la mesa. No, yo te la cuadro, ven, dame los 10 pesos, que en ese tiempo eran 2 monedas de 5. Tú le entrabas los 10 pesos al billar y bajaban la bola, porque el billar siempre, la casa siempre gana. Entonces ahí la gente, yo veía que apostaban cerveza, apostaban refresco, apostaban dinero, mucho dinero apostaban. Y cuando yo comencé a ver eso, comencé entonces a jugar billar. Aprendí el juego, para cerrar un poco, aprendí un juego. Lo aprendí de una manera tan extraordinaria que la gente iba en mi casa a buscarme para apostar por mí. La gente le decía a mis hermanas, hey, Eri, ¿dónde te estás? Ellos no le decían para qué era. Ven. Y cuando yo salía de la casa me decían, quiero apostar por ti, quiero ganar dinero contigo. Comencé a apostar billar. Yo sabía jugar tanto billar, amado, que yo hasta con una mano tiraba. Dios 11 años de edad, 11 años de edad. 11 años de edad, tiraba con una mano, ya, o sea, yo conocí el juego, pero yo no estaba haciendo trampa todavía, yo era apostando, yo apostaba y mi deseo de apuesta comenzó a subir, comenzó a crecer, yo quería seguir apostando, yo quería más. A veces yo iba, amados, con 100 pesos dominicanos, son $2, $2 iba, y yo salía con $20, 1,000 pesos, en ese tiempo, 2011, 2010. Yo salía yo salía bien y yo decía, wow, pero estoy consiguiendo dinero, le llevaba dinero a mami. Mira, mami, ella no sabía dónde venía ese dinero, porque mi mamá nunca salía de la casa y ella no sabía nada del barrio, porque como te decía, ella no paraba allá y ella estaba, yo, mami, mira, esos 500 para su pasaje y cosas. Yo siempre le daba a mi mamá y a mi papá el pasaje. Resulta que cuando yo comencé a crecer, ya yo llegó a un punto donde el dinero del billar, cuando vi la maquinita, ya yo no quería jugar billar. Ahora yo estaba
jugando maquinita. Eso le llaman aquí tragamoneda y en otro país tragamoneda, para que me entiendan. Es una maquinita que usted le echa 5 pesos o 10 pesos y si usted se saca el número, es como una tómbola, entonces la máquina le tira 12 veces más del monto que usted le echó. Y cuando yo comencé a ver eso, yo comencé a jugar maquinita. Y lo que hacía en el billar, oye qué locura, lo que hacía en el billar, yo lo quería multiplicar en la maquinita. Era un deseo que iba creciendo en mí. Dios mío. Y lo quería multiplicar en la maquinita. Y cuando la maquinita, ese aparato se hizo para no perder. Pero nosotros no sabíamos eso. Porque obviamente alguien no va a diseñar algo para perder con eso que diseñó. Pero nosotros no sabíamos porque era un espíritu que me tenía atado referente a esa apuesta. Hay un nombre ahí que es el espíritu que está asignado para enviciar a los jóvenes en el juego, que se llama Amadeus. Ese espíritu está diseñado y está ahí asignado para involucrar a jóvenes a temprana edad en los juegos, ya sea póker, dao, baraja, billar, todos los juegos de apuesta. Ese espíritu está asignado para influenciar a los jóvenes a que apuesten. Ahora viene la otra parte. Ahora cuando perdí en la maquinita, yo entonces el dinero que yo apostaba y que yo metía en la maquinita, comencé a perder. Y yo decía, cuando me quedaban 500 pesos, 5, 10 dólares, yo decía, esta es la última moneda que entro. Y cuando decía que era la última moneda que entraba, me sacaba. Y yo me sacaba una vez y eran 10 veces que perdía. Y cuando yo me veía sin dinero, se me entraba un deseo de yo buscar dinero, de hacer lo que sea por yo buscar dinero. Entonces yo comencé a sustraer cositas. Comencé a hacer trampas. ¿Qué sucede? Que en el billar, como yo sabía mucho jugar billar, yo apostaba sin dinero. Y aquí se le llama cubo. Sí. Yo cubiaba a la gente. Yo comencé a apostar sin dinero. Yo decía, ¿cuánto es tanto? Yo voy a mí. Porque como yo sabía jugar tanto, yo decía, voy a mí, no hay problema. ¿Qué sucede? Que había que meter 10 pesos en el billar para tú sacar la bola. Resulta que la persona le decía, no, págalo tú y si yo gano, yo tengo que darte más dinero o el monto que tú entraste, yo te voy a dar 10 pesos más. Pues yo no tenía dinero, yo lo que quería era que ellos entraran, el dinero que me lo pasaran a mí. Amado, no era un asunto que yo te estoy diciendo por decírtelo. Es un asunto que cuando me dieron esos 10 pesos, yo puse los 10 pesos en el lugar. Entré los 10 pesos rápido y los saqué y volan 5. Y yo agarré los 5 y los otros 5 quedaron ahí. Bajar la moneda. Porque ¿qué sucede? Que tenía un truco, el billar, que si tú entrabas rápido, rápido, las monedas no se quedaban adentro. Porque es un proceso que tú tienes que dejar la moneda para que, eso está diseñado para un rato, la saca. Pero si tú lo hacías muy rápido, las monedas salían, bajaban la bola, pero tú no metías el dinero. No, te quedaba con el dinero. Yo descubrí eso. Cuando yo descubrí eso, yo dije, aquí sí. Esto es lo mío. Ya yo no jugaba billar. Yo lo que estaba era con mi triángulo, que era donde se formaban las bolas. Y yo le decía, ven que yo te la armo, dame el dinero a mí. Y yo subía sin ni un peso al billar y me iba con 500 pesos, 10 dólares haciendo eso. Volaban 5, lo agarraba. Y entonces esos 500 pesos lo multiplicaba en la maquinita. Comenzaba a apostar sin dinero. Un día yo comencé a apostar sin dinero y pasó un pleito, pasó una batalla porque yo estaba jugando con 2 personas para mí solo. Entonces, eran 2 jóvenes más grandes que yo. Yo tenía 11 años, pero yo no aparentaba de 11 años. Yo aparentaba de más edad. Pues yo siempre he sido alto. Yo ahora mismo mido 6'3". Entonces, como eran 2 para mí, yo en ese tiempo no había jugado billar 2 para mí solo. Pero como yo sabía mucho, yo quería experimentar. Y yo aposté sin dinero. 2 para mí solo. Y los nervios no me dejaron ganar. Yo mismo me maté. Yo mismo perdí, es decir, yo entré la bola donde no tenía que entrarle, yo perdí. Cuando yo vi que ese 8, que es la bola negra, entró en una boca que no era la mía, yo solté el taco y salí corriendo. Dios mío. Salí corriendo, amado, y ellos me cayeron atrás. Ya tú sabes, yo me metí para mi casa y no había forma de a mí agarrarme. Entonces, luego de ahí, pasé del billar a la gallera. Pasé del billar a la gallera. Cuando paso a la gallera, yo entré
igual, porque eran no menores. En ese tiempo los menores no podían entrar a esos lugares. Eso es ahora. No. Yo nunca fumé juca porque no había juca en ese tiempo, ni nada. Ni vapor, nada de eso. Era hoja de cuaderno que los muchachos fumaban antes. Uno no, gracias a Dios, yo no usé eso por mis padres porque eran, ya tú sabes, renuentes con eso. Era hoja de macota que la gente fumaba. Cero, nada de eso. Y eran no menores en la gallera, pero ¿qué pasa? Que yo siempre era la cabeza, yo buscaba la cabeza. ¿Quién es el dueño? Yo investigaba quién era el dueño, me hacía amigo del hijo del dueño, que siempre tenía un hijo, y hola, ¿qué tal? Y di que amigo de él, yo entraba, y yo tenía una habilidad tan fuerte, oye la habilidad que yo desarrollé, que yo comenzaba a ayudarlo. Una funda la movía, botaba una basura, hacía algo, y ya me cogían confianza. Pasaban los días, ven mañana, y ya comenzaron a pasarme gallo. Para que yo comience a preparar los gallos, a lavar los gallos. Ya yo veía al jefe, que era el dueño de la traba o de la gallera, que se ponía tabaco aquí para calentar al gallo y rociárselo al gallo. Ya yo quería tabaco. Y entonces, ¿qué pasa? Que la primera vez te marea. Y yo, Amado, dije, pásame tabaco, que yo quiero aprender. Y yo me ponía el tabaco aquí. Y yo entonces comenzaba y me mareé, me tragaba toda esa saliva. Una batalla, Amado. Ya yo no podía pararme. Y esa sensación como que me gustaba. Y de repente ya yo entraba a la gallera porque ya yo era amigo, obviamente, y trabajaba, prácticamente trabajaba con él ahí porque yo iba todos los días y yo le agarraba los gallos, se los lavaba, y él me daba algo ya semanal. Y los domingos, que era donde se jugaba gallo, ahí ya tú sabes. Cuando ya yo entré, yo estoy hablando de 11 años, 12 años ahí, esa era la edad que yo hice todo eso en esa edad. Wow. Amado, yo entraba a la gallera sin pedir permiso. No, pues yo trabajo aquí, pues yo... Fulano, no, déjalo entrar, que es Eri. Él está aquí con nosotros, ok. Gente con su pistola, todo el mundo ahí en sus apuestas. Entraban más jóvenes, hijos de gallero, que lo dejaban entrar. No, él anda conmigo, es mi hijo, pase entonces. Porque eran personas de renombre y lo dejaban entrar. Yo comencé a ver la gallera y, Amado, me entró otra adrenalina. Cuando yo vi esos gallos matándose, yo quería volar. Y yo veía esa bulla de la gente, voy al mío, voy al azul, voy al blanco. Y yo decía, pero ¿y qué es esto, Dios mío? Cuando yo veía esa locura y todo ese dinero, los ojos se me abrían y decía, wow, pero ¿y tú estos cuartos tan fácil? 5,000 gané, 10,000 aquí, tanto. Y yo, wow, pero yo necesito entrar. Comencé a apostar con los hijos de los dueños. Dios mío. Voy 300 al azul, voy tanto al blanco, van. Palabra de gallero. Palabra de gallero. Los galleros son los que tienen la palabra más firme aquí. Sí. Palabra de gallero. Si un gallero te hace así, si hay gallero ahí me van a entender. Palabra de gallero. Tú no puedes decir que no tiene, que si yo qué. Entonces, como yo tenía alguito ahí, yo apostaba, llegué a perder muchas veces, obviamente. Aquí nadie es protagonista, llegué a perder muchas veces. Cuando yo me había sin dinero, yo recurría a la habilidad que tenía en el billar, que era apostar sin dinero. Pero aquí no es un asunto que depende de ti. Eso depende del gallo. Amado. Y yo jugando ahí gallo, llegaron a matar el gallo que yo aposté sin dinero. Yo tenía que salir de la traba corriendo y durar semanas sin a la traba. Esto se puso serio. Oye la maldad. Y ahí entonces comencé a crecer en ese mundo. Gracias a Dios que no hice cosas tan graves. Es decir, como quitarle algo a alguien, como atracarlo en ese tiempo. Nada de eso, porque como que el abuso no me gustaba en ese aspecto. Pero ya en las apuestas, yo sí jugué muchas veces, aposté sin tener dinero. Eso sí hice muchas veces. Ok, ya con 11 años te vemos haciendo diferentes apuestas. Ese espíritu te tenía, que te envolvía en los... te enviciaba, porque exacto, eso es un vicio. Era un vicio. Eso era un vicio. Y tenía una habilidad que desarrollaste por lo espiritual que te manejaba. Sí. Entonces, ¿cómo es que tú envuelto a tan temprana edad, tú envuelto en todo eso, cómo es que tú te encuentras con Dios? O Dios te encuentra a ti. Excelente, mira, sucede que como el barrio todo el mundo se conoce, yo tenía compinches o amiguitos. En ese tiempo uno iba creciendo y resulta que entró un avivamiento. Cuando entra ese avivamiento en el barrio, que los pastores comienzan a orar, comienzan a hacer campañas en la calle, yo comienzo a ver a predicadores y yo comienzo a observar la unción que se tenían. Yo en ese tiempo no sabía que era unción, pero yo sentía algo cuando yo lo veía predicar a ellos. Yo sentía que algo como que me atraía. Y en el barrio la gente cayendo, siendo libre, endemoniado. Yo veía, wow, esta gente está loca. ¿Y qué es lo que están haciendo? Yo no sabía nada del evangelio.
cuando entra el avivamiento al barrio, los amigos míos comienzan a convertirse y comienzan a aceptar al Señor. 12 años tenía yo cuando eso. Sí. 12 años. Cuando comienzan a convertirse, yo digo, pero si fulano se convirtió, yo me voy a convertir también. Entré al evangelio en otra iglesia que no es la que estoy ahora. Cuando entro ahí, así mismo como ellos se convirtieron todos, comenzaron a descarriarse todos. Y así mismo salí yo. Yo creo que no duró un año. 12 años al fin. Yo entré por el complinche, comí en la casa de un cristiano y así era que yo vivía, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Como en mi hogar nadie era cristiano, yo no tenía esos principios, yo creo que eso influyó a que yo saliera a esa edad, porque yo no sabía del evangelio, en mi casa nadie hablaba de evangelio, ni Biblia, ni nada. Entonces, yo no duré un año y salí del evangelio a los 12, 13 años. Pero, ¿qué sucede? Que a mí se me entró una ira y una rebeldía con los cristianos que yo no sabía por qué. Yo, cuando vi a un cristiano, yo no quería saber de ellos. Yo no quería saber, entonces yo volví para el billar. Volví para el billar. El billar tenía una puerta enrollable. Cuando los cristianos iban a dar células, yo bajaba la puerta del billar. Porque ya yo logré yo me hice amigo de la persona del billar, me tenía mucha confianza por el conocimiento que yo tenía y yo le hacía ganar dinero a ellos. Entonces ellos me dejaban ahí, ya yo entraba y yo me hacía amigo. Y yo, no, déjame bajar la puerta. 3 de la tarde, 4, no hay tantos clientes. Pero eran los cristianos que pasaban. Yo no quería saber del evangélico, varón. Yo no quería saber de los cristianos. Y decía, ¿y esta gente qué es lo que me están hablando a mí? Di que de Dios. Mentira, ustedes no son evangélicos nada. Y oye, el corazón se me llenó de odio. Yo no sabía por qué. Pero yo estaba lleno de odio con los cristianos. Pero a los 14 años de edad, un amigo mío, oigan cómo yo me convertí al Señor. Un amigo mío que éramos full amigos, tenía una tía que era cristiana. Y me dice, que es la iglesia donde yo estoy ahora, me dice, Eri, mi tía me invitó a la iglesia que hay una actividad, ven, acompáñame. Nosotros vamos ahí, porque tú sabes que es tía mía. Ah, sí, es Denny, ok, vamos para allá. Cuando yo voy a la iglesia, estoy sentado y observando el culto, lo que sucede ahí y todo. Y entonces llaman para orar por los jóvenes y por los adolescentes. Venga, que vamos a orar por ustedes. Mi pastor, que es el actual, que es mi pastor ya de toda la vida, me dice a mí, ven, pasa. Y yo no quiero pasar porque yo estoy renuente. Y alguien me topa, ven, que es una oración que van a hacer. Y yo, ok. Oh, amado, y el pastor no me hizo la confesión de fe. El pastor me hizo la confesión de fe. Yo creo que el mejor engaño que le ha pasado al evangelio fui yo. Porque a mí me engañaron prácticamente, es un decir, sí, claro. Es un decir, obviamente. Me engañaron porque yo no fui a convertirme, yo fui a que oren por mí. Y el pastor me dijo, repite conmigo. Y como yo no sé, yo, bueno, me repetí con él. Me apuntan el nombre, dónde usted vive. Y comenzaron los evangélicos a buscarme. Ya como que yo dije, bueno, mi papá me mandó a jugar un número. Oye esto, y yo no quería ir. Y la justificación para yo no ir a jugar ese número, porque estaba lejos la banca, no ir para allá y le voy a decir a papi que yo soy evangélico. Para que me suelten banda. Así era que yo hablaba, que me suelten banda. Yo le voy a decir que yo soy evangélico. Cuando yo le dije, papi, no, papi, yo no puedo. Era que yo no quería ir porque yo estaba jugando bola. Y yo no quería ir. Papi, yo soy evangélico, ya yo no puedo jugarle el número a usted. Me dice, tú eres cristiano, me dice. Yo espero que tú no te salgas. Si te sales tú y yo vamos a tener problemas, me dice mi papá. Mis hermanos comenzaron a atacarme, a hacerme bullying. Diga cristiano. Mira esto, tan fresco que tú eres, tan rebelde, tan desobediente, de que cristiano ahora, típico de los dominicanos. ¿Cuánto te dan? Dígame. Eso me dieron a mí 3 meses. Tú te vas de carrera pronto y estaba llegando diciembre. Ay, Dios mío. Yo me convertí un 14 de noviembre del 2014. Estaba llegando diciembre mismo. Y ahora, en diciembre será una fecha crucial para que nosotros para que nosotros anduviésemos en malos caminos, a ir a donde los juegos se intensificaban, la gente de vacaciones, más dinero en la calle, más billar, más gallera. Y ahora, y mis hermanos ahí, vamos a ver en diciembre, ahí viene el 24, ahí viene el 25, ahí viene la ropa, la gorra, amado, resulta que la estrategia de Dios para que yo me quede en el evangelio fue una boda. Si ella la ve ahora, Ari Lady, si ella ve esto ahora, y Rosemary, la hija del pastor, ellos van a decir que es cierto. Ellas me dicen a mí, mira, nosotros queremos que tú ensayes para la boda. ¿Qué sucede? Que la boda, creo que era en diciembre, pero era en ese periodo de tiempo. Nadie, ninguna joven quería ensayar conmigo, no quería ser mi chambelana. Amado, yo estaba desbaratado.
Desbaratado en un sentido feo, quemado por el sol. En batalla. Profeta, problema. O sea, y las jóvenes nacidas en el evangelio, viendo Rubito, Ojo Verde, viendo Hijo de Papi y Mami, cositas así, y viene este negro, tú sabes, discriminación total. En ese tiempo no había sentimiento. Y yo llegué como, wow, mano, me están haciendo como el fo, me están como ignorando, no quieren ninguna como participar conmigo. Y la hija del pastor, se llama Rocío, el pastor le decía, Rocío, para que ensaye con él. Y sí, está bien. Ella siempre estaba dispuesta. Porque hija de los pastores como que le habían enseñado que no discriminara a nadie. Amado. Y cuando comienzo a ensayar, yo dejé de ir al ensayo. Yo no iba para el ensayo. Ari Lady comenzó a buscarme. Primera vez en mi vida que alguien me busca. Que alguien me busca. A mí no me buscaban más que era para el billar, para apostar, para... Y cuando ella me fue a buscar, yo estaba enderezando varillas porque ya yo no podía estar en el billar. Comencé un negocio que se llamaba Medio Uso Samuel, que era de unos cristianos, o es de unos cristianos, y ahí enderezaban varillas. Yo comencé a tratar de buscarme la vida de otro tipo, de otra manera. Yo estudiaba, claro, yo seguía estudiando, pero en el tiempo libre para hacer dinero, porque no me daban dinero en casa, yo trataba de buscar la manera de hacer dinero para llevar a la escuela, para comprar algo, un poloche, algo quería comprar yo, ya yo tenía dinero ahí y comenzaba a enderezar varilla. Y recuerdo yo, no era de que una sombra, era en el sol, totalmente en el sol. Yo ya tenía 14 años en ese tiempo y yo enderezando varilla, veo que ella viene, Ari Lady, y me dice, Eri, pero te estamos esperando para los ensayos, tú estás dejando de ir, acuérdate que la boda está cerca. Y yo la miré así. Y ella no sabe que ella hablándome, mi corazón comenzó a llenarse de amor. Me están buscando. A mí nadie me buscaba, amado, y me están buscando. Se están preocupando por mí. Amado, yo dejé la varilla, salí de ahí y comencé a ir a los ensayos. ¿Qué pasa? Que los ensayos, luego del ensayo, había un compartir. Sí. Ven, vamos a comernos algo. Y poco a poco te fuiste involucrando. El pastor me dijo, Eri, ven, porque mi pastor organiza bodas. Ellos son decoraciones de boda, mi pastora. Y ellos entonces comenzaron a decirme a mí para que lo ayudara. Mi pastor, la primera vez que me dijo a mí que cargara 10 sillas, yo le dije a él que no, que ponga otro. Rebelde. Dios mío. No, pastor, ponga otro. Y yo soy mula. Yo no soy mula de nadie. Mi pastor decía, oh, pues este joven sí es rebelde. Rebelde, amado, en la escuela bíblica, en la doctrina. Había una joven que se llamaba Karina, que esa joven yo la ponía en zozobra, amado, era una batalla. Ella es una joven que era madura, pero a mí no me importaba nada. Yo lo que era un rebelde. Me decían, Eric, cállate, y yo seguía hablando. Yo respondía muchísimo. Y mi pastor es el hombre con más paciencia que yo conozco. Que saca cualquiera de cordura con su paciencia. Y mi pastor, Eri, ven, ayúdame. Y comencé a ayudar al pastor. La silla, mira ahí de una boda. Entonces ya no simplemente yo era chambelán. Yo fui chambelán de Ari Lady y de la hija del pastor. Acuérdate que para la boda es un X tiempo, ya yo tenía ya 3 meses. Cuando vine a abrir los ojos, yo tenía 1 año en el evangelio. Digo, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a echar para adelante. Y antes era como un trofeo, tú decir tengo 2 años en el evangelio. Sí, claro. No era de que como ahora, de que yo soy cristiano, no. Antes era un privilegio. La gente, ¿cuántos años tú tienes? Como que eso se sentía bien. 2 años, 3 años. Era una sensación, wow, pero 3 años, tú, tanto, 30, 10, era como que se sentía, ¿sí o no? Cuando tú escuchabas a alguien que decía, tengo 10 años, tú decías, wow, estoy delante de un Dios. Amado. Tú sentías que tú estabas delante de un héroe. Dios mío, que había logrado algo, porque que antes no había de que eso así. Y la gente, yo tengo 7 años, yo escuchaba jóvenes y tengo 7 años, wow. Y ahí entonces comencé a crecer y ahí entonces conocí a Dios así y me quedé en la iglesia de esa manera. Ok, te quedas en la iglesia. ¿Cómo tú comenzaste a apasionarte por Dios? Porque ya tú estabas involucrado en lo de Dios, pero a tener experiencia con Dios. Sí, ¿Cómo así tú? es. Mira, una vez hicieron un culto unido en la calle. Y yo te voy a decir el nombre del que predicó porque hay que darle honra a quien honra merece. Y yo estaba en un lugar, o sea, aparte, yo no estaba en la campaña exactamente porque el culto unido no era de mi iglesia. Y aquí tú sabes cómo es la batalla, no tengo tu misma línea de pensamiento, no conozco lo que tú conoces, tú tienes otra doctrina. Claro. Esa era la película de antes y la batalla de antes, ahora que más o menos se ha roto un poco eso. Y yo estaba de lejito, pero la campaña afuera me llamaban a la atención, brother. O sea, a mí me gustaba, no había culto en la iglesia, yo no tenía ambiente en mi casa. Tú sabes, yo quería estar en la campaña y yo fui para la campaña. Vamos para la campaña que dicen que, qué sé yo, quién va a predicar. Amado, cuando subió ese moreno a predicar,
Ay. Que la gente se le sentó y le dijo, no, póngase de pies. Por favor, póngase de pies. Y ese hombre abrió la boca. Amado, faltaban manos para levantar la gente del suelo. Y ese hombre, amado, comenzó a predicar. Era una unción tan poderosa que yo estaba lejos y yo caí. Desde lejos. Yo caí, pero no fue de que caí siendo de que endemoniado, nada de eso, no, nada de eso. Sino que caí de la unción tan poderosa que la gente caía por todos lados. Y él sentó a la gente, oye esto, sentó a la gente. Yo estoy observando todo y comenzó a predicar. Amado, la unción que se movió ahí, eso me marcó la vida. Yo ver tanta gente danzando, hablando lenguas. Yo, ¿y qué es esto, Dios mío? Y esta unción que tiene este hombre, se sentía algo. Yo no sabía cómo era que se llamaba eso, pero yo sentía que él tenía la presencia de Dios encima. Se llama Joselito Pérez. Dios mío. Joselito Pérez se convirtió en mi predicador, varón favorito, brother. Mejor conocido como Chocolate. Chocolate. Amado, óyeme, yo me enamoré literal de Joselito Pérez y de la unción que ese tipo cargaba. Yo comencé a buscar en las redes sociales, ya yo tenía teléfono, recuerdo yo tenía una Note 2, trabajando, yo pude conseguirla. Amado, yo quería estar al lado de ese hombre. Y luego entonces hicieron un culto misionero en Puerto Plata. Y Joselito Pérez fue a Puerto Plata. Y cuando yo vi a ese hombre, yo me quería volver loco y decía, wow, mira, ese fue el que predicó, porque antes era una locura. Y él predicó en Puerto Plata, amado. Ay, amado, qué locura. Y yo tratando de acercarme a él, óyeme, ¿cómo tú lograste esto? No, tú sabes, orando, buscando a Dios. Y bajo una nube andaba ese hombre. Entonces ahí yo comencé a ver lo sobrenatural en él. La primera vez, porque en el barrio no se hacía de qué evento así, primera vez que yo un predicador fue a Joselito Pérez. La primera vez que yo siempre cuando hablo con él, yo, amado, eso es lo que le digo. No importa donde nosotros lleguemos, yo reconozco a quien yo vi por primera vez. No importa donde Dios me lleve, yo te reconozco como hombre de Dios y te respeto por lo que tú un día fuiste para mí y lo que eres ahora, porque yo no pierdo eso. Yo soy leal a lo que yo veo en Dios. O sea, si yo veo a Dios en ti, yo soy leal a eso. Si yo veo que Dios hizo un milagro contigo, tú puedes cometer, no es que lo has cometido por si acaso, pero yo puedo ver que tú cometas un error. Pero por yo ver a Dios a través de ti moverse, yo nunca te juzgo. Dios. Y Joselito fue de tanta inspiración que tú tuviste el privilegio de escucharlo face to face. Yo lo veía era por las redes. Oye. Tú tuviste ese privilegio y yo lo veía por las redes. Sí. Y yo decía, guau, ¿cuándo yo podré darle la mano a ese hombre de Dios? Exacto. Entonces Joselito Pérez era tan humilde que él iba a cualquier lugar. Y él andaba en un motorcito cayéndose a pedazos ese motor. Con una unción encima. Loca, una unción loca. Algo extraordinario. Nada. Y comencé a relacionarme. Luego hacían compartir, lo invitaban. Y ya yo como comencé a entrar en ese mundo, ya yo quería ser predicador. Yo quería ser yo no quería ser nada. Yo quería ser predicador. Yo quería tener lo que él tenía. Dios mío. Y comencé a predicar la palabra del Señor. ¿Pero de qué manera? Comencé a predicar la palabra, pues yo no estaba bautizado en lengua, bautizado normalmente en agua así, porque hay una edad, 12 años más o menos, ahí te bautizan, ya con 14 ya tú estás apto, si das fruto digno de arrepentimiento. Y como yo estaba rodeado del pastor y ese coloquio, me bautizan, eso era un paso al bautismo, claro. Yo lo ayudaba en todo, nada. Y yo quería ser bautizado en lenguas, porque era lo mismo que decíamos ahorita. Ser bautizado en lengua no era algo a la ligera. Era algo que la gente lo deseaba desde que se convertía. Tú sentías que Dios no estaba contigo si tú no estabas bautizado en lengua. Dios mío. Espérate. Vamos para adentro. Tú sentías que tú no eras aceptado, que tú no estabas serio en el evangelio si tú no hablabas lengua. La lengua era como un requisito, amado. Sí. La lengua era un requisito para tú poder estar en otro nivel aquí en el evangelio. Y nosotros amábamos la lengua, hacíamos silicio para que Dios nos bautice en lengua. Hacíamos ayuno para que Dios nos bautice en lengua. Nosotros nos tirábamos de barriga, íbamos al monte para que Dios nos bautice en lengua. Entonces yo, en los silicios, buscando a Dios para bautizar, o sea, para ser bautizado en lengua, yo no quería que Dios me usara, de que úsame, no. Yo no quería que Dios me llevara a las naciones, yo nunca oré por eso. Yo no oraba por eso, amado. Yo no oraba para que la gente sea libre. Yo no oraba para que Dios me use con una unción, porque habían cosas que yo no las sabía desde del predicador. Yo quería lo que él tenía, pero yo quería primero ser bautizado en lengua. Amado, resulta que en ese entonces, cuando comencé a hacer silicio, habían veces que yo me quedaba en la casa porque las damas tenían que hacer silicio. Cuando me quedaba en la casa durmiendo, amanecía aruñado. Dios mío. Amanecía aruñado por el cuello, amanecía aruñado. Yo me paraba en el espejo
y por aquí por las manos, amanecí aruñado, pero esos aruñones no eran aruñones como lo que cualquier mujer te puede hacer y que te aruñó y no, eran aruñones como que la piel como que, o sea, era algo raro. Y yo le llamaba aruñones porque se me veía así en el cuello pelado como que se me había caído y las manos peladas. Entonces al otro día se me desaparecía. ¡Wow! Terrible. Esto se puso serio. Escuche esto. Se me desaparecía. Y entonces en la escuela y en la iglesia, los jóvenes me decían, Eri, pero ¿quién te aruñó? ¿Quién te aruñó? Yo no sé, yo amanecí así. Yo no sabía nada, yo amanecí así. Amado, entonces, ¿qué sucede? Que una vez recuerdo yo que yo estaba en la casa y yo amanezco en la casa. Oye, como Dios me bautiza en lengua. Y estoy en la casa, entonces veo que algo está sobre mí. Y estoy en el sueño y estoy viendo en el sueño que algo está sobre mí. Y estoy viendo un espíritu encima de una mata que está que me está como tú sabes, haciéndome fuerza. Y yo, ¿pero qué es esto? Y lo veo arriba de mí, pero a la misma vez lo veo como en una mata, Dios como mío, en una altura. Y yo veo un espíritu, no lo veo bien, pero veo una sombra y siento un nivel de influencia muy fuerte en ese lugar y estoy viendo que hay algo. De repente, en la visión o en el sueño, que no sé cómo era eso en ese tiempo, estoy señalando y cuando levanto las manos, cuando yo lo voy a reprender, te ve en el nombre de Jesús, comienzo a hablar lenguas. Comienzo a hablar lenguas, y comienzo a reprenderlo en lengua. Y cuando me levanto de la cama, comienzo a hablar lengua. Y mis hermanos, como éramos ahí, comienzan a mirarme todo. Y yo lengua, y comencé a hablar lenguas. Y así, Eri de la Rosa fue bautizado en lengua. Nadie me tocó en la iglesia, un profeta no me echó aceite, nadie, nada. Yo fui bautizado en lengua, reprendiendo un espíritu en un sueño y me levanté hablando lengua. ¡Wow! Dios mío. Comenzaste en sueño y terminaste en la realidad. En la vida real. En la vida real. Por eso Job dice que de muchas maneras o de dos maneras habla Dios al hombre. En sueños o en visiones. Y en sueño el Señor me bautizó y comencé a hablar lengua. Cuando yo comencé a hablar lengua se volvió una adicción en mí. Ya yo no quería dejar de hablar lengua porque ya yo sentía que entré a un nivel de autoridad sobrenatural. Y yo quería seguir hablando lengua. Yo quería sentir eso que yo sentí en ese momento. Yo quería despertarme hablando lengua. Ay, asoma, naco, faluenaja. Y yo quería sentir esa sensación. Y yo quería eso porque yo anhelaba eso. Y mientras oraba nunca lo vi, pero en sueño lo vi. Yo, wow, Dios mío, pero ¿y ahora qué hago? Y entonces comencé a ir a la iglesia a orar. Y cuando comencé a orar, comencé a experimentar lo sobrenatural de Dios en mi vida. Comencé sin ser predicador, porque en el 2014 nadie conocía a Eri. En el 2015, 2016, nadie me conocía como predicador. Escucha esto, nadie me conocía como predicador. Entonces, ¿qué sucede? Que me apunté en un instituto bíblico. Mi pastor, esta entrevista nosotros la vamos a ver en la casa del pastor. Sí. Mi pastor era cuidadoso con nosotros los jóvenes y es celoso con nosotros los jóvenes. Y mi pastor nos decía, tienen que tener cuidado porque hay mucha doctrina de demonios y que enseñan cosas que no y lo pueden desviar de la fe. Y yo, no, pastor, esa gente son confiables, son institutos que enseñan y tú duras 4 años y tú te gradúas. Yo quiero estudiar, yo quiero saber de la palabra y ya yo quiero, porque yo quiero ser predicador. Y mi pastor me decía, mire, siéntese, que usted es un aspirante. Porque yo sentía que ya yo hablaba lengua. ¿Me sigue? Que yo hablaba lengua y yo sentía que ya yo tenía al toro agarrado por la tutuma o por los cachos. Mi pastor me decía, siéntese que usted es un aspirante todavía, usted no es predicador. Me sentía mal, amado. Wow. Yo me sentía ofendido. Yo sentía como que mi pastor me estaba dando una lección. Yes. Mi pastor tiene 40 años en el evangelio y yo tengo 3 años. Y ya hablo lengua y creo que ya yo soy algo, ya yo no soy nadie todavía en Dios. O sea, yo tengo tal vez un propósito, un destino desde antes de nacer, pero yo no soy nada todavía. Yo no tengo forma, yo estoy deformado. A mí hay que darme forma. Mi pastor con ruego, con súplica, pastor, por favor, casi llorando. Mi pastor me dijo, Eri, lo molesté tanto con eso. Me dijo, apúntate en el instituto. Porque era una carta. Yo no dije que ven, que tú eres. Firmada. Es firmada por su pastor. Pastor, fírmeme la carta, que yo quiero estudiar, hombre, por favor. Me la firmó. Venga, Eri, me la firmó. Comencé a estudiar en el instituto bíblico. 15 años. Eso nadie lo veía en ese tiempo. No. Ningún joven estudiaba así antes. Comencé a estudiar. Amado, mi mente comenzó a explotar. Mi mente comenzó a conocer revelaciones, rema. Comencé a indagar en la palabra. Luego entonces invitamos a la iglesia a un judío que era mitad judío, mitad dominicano.
y lo invitamos a la iglesia. Él hablaba hebreo, inglés y español. Escucha esta locura. Y cuando lo invitamos a la iglesia, nosotros le caímos en gracia. Y los domingos nosotros íbamos a la casa de él, los jóvenes, a recibir, escucha, los estudios que él nos daba. Aprendí el alfabeto hebreo, me lo aprendí como la palabra. Yo tengo fotos todavía en el teléfono, escribiendo, por si alguien me dice, mándamela. Yo tengo fotos escribiendo el idioma hebreo. Me aprendí el alfabeto hebreo, que son 22 letras. Desde la Aleph hasta la Kasofí, Nun Sofí, algo así. Es porque se me olvidó. El caso es que son 22 letras y me la aprendí. Y comencé a estudiar el idioma hebreo. Escucha esto. Y el judío nos decía que cuando nosotros estudiemos ese idioma y estudiáramos las culturas hebreas, las neuronas se nos iban a quemar. Yo pensaba que era un juego. Y la cabeza comenzaba a dolerme estudiando, porque era como algo muy de repente, porque uno no habla bien español y este hombre me está hablando hebreo. Sí. O sea, y la cabeza, esa información, la cabeza me comenzaba a doler. Y él nos daba un refrigerio como para calmar la neurona. Y era una locura lo que nosotros vivíamos. Y en ese tiempo, amado, entonces yo los martes estudiaba en el Instituto Bíblico y los domingos estudiaba con el hebreo. Dios mío. Con el judío. Pero era una persona que tenía principios cristianos. Sí, que no era una persona que saltaba con una cosa rara, no. Principios cristianos. Persona, amado, que le gustaba hasta la lengua. Era cosa rara. Hablaba lengua y te respetaba lo que tú querías hacer. Y nunca batalló. Nunca batalló con tus doctrinas y principios bíblicos. De hecho, mi pastor lo aprobó. Wow. Y mi pastor, cuando lo escuchó en la conferencia que dio, dijo, este hombre hay que darle seguimiento, este hombre hay que escucharlo. Y todos los domingos él nos invitaba a su casa porque era una persona que amaba enseñar. La enseñanza. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes, como era un día que la gente prácticamente no podía ir, yo sí podía ir. Los jóvenes, la mayoría dejaron de ir, pero yo seguía yendo. Wow. Porque comencé a amar el conocimiento. Escucha esto, los domingos estudié con el hebreo, ¿verdad? Yo estudiaba con el hebreo. Los martes en el Instituto Bíblico. Pero los lunes comencé a recibir clases, de otro que tenía 12 años y era teólogo, que había estudiado durante 12 años, los lunes, porque me conecté con él, los domingos con el judío, los lunes con uno graduado de 12 años de teología, y los martes en el instituto, y los miércoles en la escuela bíblica de mi iglesia. Dios mío, una explosión. En el conocimiento estaba desbordado. Era una locura. Entonces, ¿qué sucede? Que dejé la espiritualidad. Escuchen ahora. My God. Dejé de orar como oraba, dejé de ayunar como ayunaba, dejé de ir a los cilicios a orar. Ahora yo estaba durmiendo en los cilicios. Ojo con esto. Ir a la iglesia al cilicio no indica que tú estás con Dios, porque yo estaba yendo a la iglesia y yo me dormía, porque yo amanecía leyendo la palabra. No es malo. Ojo aquí. Yo tengo en mis redes sociales una palabra, y es que amo el conocimiento. A mí me encanta el conocimiento. De hecho, esto nadie lo sabía de mí, porque yo no doy testimonio. No. Yo predico la palabra. Claro. Porque yo amo la palabra del Señor. Ahora, tenemos que tener una balanza. 50 de palabra, 50 de unción. Eso era lo que la gente quería. Pero yo tenía 80% de palabra, tal vez un 20% de poder y unción, porque yo dejé todo eso, porque yo era conocimiento lo mío, y comencé a predicar con conocimiento del hebreo, del griego. Eso no vino ahora, no. Eso vino de allá abajo. Hebreo, griego, arameo, amado, un conocimiento sobrenatural. Te digo, domingo con el judío, lunes con un teólogo, el martes en el instituto y el miércoles en la escuela bíblica. Cuando yo levantaba la mano en la escuela bíblica, la gente me escuchaba. ¡Wow! Terrible. La pastora una vez dijo, ¿ustedes están viendo a ese muchacho? Ese tiene más conocimiento que todos nosotros. Porque que era algo tan loco ya. Yo decía cosas que no era común en un joven o en un adolescente de 16 años, 17 años. Pero era que mi cabeza tenía un choque de tanto conocimiento y de la palabra. Era una locura. Y dejé entonces, pero cuando yo predicaba, yo veía que la gente decía, wow, poderoso. ¿Qué sucede? Que yo hablaba muy rápido. Yo hablaba muy rápido. Una carretilla yo parecía. ¿Qué sucede? Que yo era gago. Como yo estoy hablando ahora, yo no hablaba antes. Y yo cuando predicaba tenía que predicar rápido para no trabarme. Oye esto. Y los amigos míos se burlaban de mí, algunos
que se convirtieron conmigo en ese entonces, me decían profeta. Yo no podía decir cuándo. Yo decía cuándo. Y era raro porque yo no me crié de que así. Pero cuando me estaba desarrollando, como que adapté esa mala costumbre, o qué sé yo, en mi ADN, pero el caso es que yo era gago. Yo no hablaba bien. Y yo recibía mucho bullying, predicaba con conocimiento, pero rápido. Y la gente casi no retenía. Y en mi iglesia, ay santo, en la iglesia mía, a mi caballero me sentaba y me decía, Minito, tiene que hablar más al paso para que se te entienda. Usted tiene mucho conocimiento, pero casi no se le entiende lo que usted dice. Usted no se le entiende. Y yo tenía un buzón de sugerencia allá. Cuando yo predicaba, yo le preguntaba a Rosemary, que es amiga mía ahora, hija del pastor, le decía, ¿cómo lo hice? ¿Cómo prediqué? Y ella me decía, sí, predicaste bien, pero era para no herirme, porque imagínate. Y yo le agradezco mucho eso a ella me dio fuerza. Y el esposo de ella me decía, lo hiciste excelente, tú estás mejorando, pero era mentira. Era para que yo no me fuera, porque yo era malo predicando y rápido y era un asunto, pero con mucho conocimiento. Yo tenía conocimiento pero no sabía cómo darlo. No sabía cómo transmitirlo. Porque no tenía el mecanismo para poder darlo. Ojo con esto, tú puedes ser tener conocimiento como lo que tú quieras tener o saber, pero una cosa es tú tenerlo. Por eso es que los judíos dicen que existe el dat y el todat. El dat o el daat es el conocimiento y el todat es la comprensión de ese conocimiento. Ellos dicen que si tú tienes conocimiento y no lo comprendes, no podrás enseñarlo. Por eso hay gente que tienen conocimiento pero no saben enseñarlo. ¡Wow! Porque tienen el dat pero no tienen el todat. ¿Me sigue? Entonces yo tenía mucha data, mucho conocimiento. O sea, yo tenía un nivel de intelecto muy elevado, pero no sabía cómo transmitirlo. Yo sentía que estaba lleno de conocimiento, pero no podía darlo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo te dije que vertí la búsqueda por el conocimiento. Sí. Y comencé a predicar con conocimiento. Amado, era raro tú escuchar a un joven hablar del Apocalipsis. Y yo te traía una revelación del Apocalipsis para la gloria de Dios, que la gente decía, ¿cómo tú hablas del Apocalipsis de esa manera? Si los jóvenes lo que hablan es de María y de Lázaro, de la tumba y cosas así, cosas prácticas, historia, Moisés, el agua, que esto, que el desierto, que Elías, y yo hablaba del Apocalipsis. Hay un vacío, que ese vacío es la ausencia de Dios, pero el otro vacío es de incumplimiento de propósito. Cuando tú estás en un incumplimiento de propósito, tú sientes un vacío aunque tengas a Dios. Entonces así hay gente que tienen un incumplimiento de propósito y se sienten vacíos, se sienten secos, sienten que no son iguales, sienten que le hace falta algo porque están en un incumplimiento de propósito, haciendo cosas que Dios no lo llamó. Señor, quítame la vergüenza, yo decía, porque yo sentía que pasaba vergüenza cuando predicaba, porque era gago, no podía hablar bien. Y le dije al Señor, quítame la vergüenza. En la iglesia, en un silicio, arrodillado, y vi un personaje que se me acercó y sentí la presencia de ese personaje. Y ese personaje me metió la mano en la garganta y sentí que algo me entró. Y cuando la mano de ese personaje entró a mi garganta, me removió las cuerdas vocales y me movió la garganta. Cuando me movió, mi voz pasó de niño a adulto. Y comencé, siendo un adolescente de 17 años, comencé a hablar como un hombre. Y se me fue la gagueza. El asunto es que cualquiera puede trabajar, cualquiera puede hacer lo que sea, pero el que Dios llamó no puede hacer lo que él quiera. La esposa de Manoa, el ángel se le aparece y le dice, tendrán un hijo, le pondrán Sansón, no pasarán navaja por su cabeza, no se cortará el pelo. Dile a la esposa de Manoa, le dice el ángel a la esposa de Manoa y a Manoa, dile a ella que no puede beber vino ni sidra. Pero la encomienda no fue para Manoa, sino para la esposa de Manoa, porque ella cargaba algo en el vientre, que no podía beber vino ni sidra porque la podía matar. Significa que Manoa podía beber sidra y vino, pero la esposa no, porque una vez tú conoces a Dios, más nunca vuelves a ser inocente. Tú no podrás hacer que Dios quede mal.